La historia de este museo se encuentra indisolublemente ligada a la figura del célebre escritor Don Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes, popularmente conocido como el Manco de Lepanto, es un autor clásico y universal. Su figura y su obra literaria desbordaron desde fecha muy temprana su origen hispano y su castellano natural, para traspasar fronteras geográficas, culturales y lingüísticas, convirtiéndose en patrimonio de la humanidad. El Quijote, muy en particular, se considera la mejor novela mundial de todos los tiempos. Cervantes nació en 1547 en Alcalá de Henares, en el seno de una familia hidalga, siendo el cuarto de los 7 hijos del matrimonio celebrado entre Rodrigo de Cervantes y Leonor Cortina. Por entonces Europa se hallaba bajo el signo de los descubrimientos y las luchas religiosas. La Iglesia, sumida en una gran crisis, se divide, produciéndose la separación de la mitad de la Europa occidental con respecto a Roma y la fundación de otras iglesias independientes. Esta situación propició cambios en el mapa político europeo. En el Mediterráneo, el Imperio Español y el Imperio Otomano pujan por la hegemonía, al tiempo que Europa, consciente cada vez más de sus posibilidades, se abre poco a poco al mundo atlántico. El imperio hispánico de Felipe II desborda los límites peninsulares y vive un momento de esplendor. Solo fracasos como la insurrección de los Países Bajos, la derrota de la Armada frente a Inglaterra o las crisis económicas empañan triunfos como el de la batalla de Lepanto contra los turcos en el Mediterráneo. La infancia de Miguel transcurre entre Valladolid, Córdoba y Sevilla, ciudad esta en la que comienza sus estudios de gramática de la mano del clérigo humanista Juan López de Hoyos. La azarosa vida de Cervantes le condujo a Roma al servicio del cardenal Acquaviva y después a combatir como soldado contra los turcos en Lepanto, donde quedó inútil de su mano izquierda. Al disponerse a regresar a España, fue hecho prisionero en Argel por los corsarios. Cervantes intentó fugarse hasta 5 veces, y cuando estaban a punto de llevarle a Constantinopla, los padres trinitarios Fray Juan Gil y Fray Antón de la Bella le rescataron. Ya en la península pasó por Lisboa, Madrid, Toledo y Sevilla, ciudad en la que buscó un futuro mejor ejerciendo durante 13 años el cargo de comisionado, primero reuniendo provisiones con destino a la Armada y después, en Granada, recaudando impuestos. Encarcelado en Sevilla por asuntos relacionados con la Hacienda Real, recobró su libertad trasladándose a Valladolid en 1604. A lo largo del siglo XVI, Valladolid había vivido un periodo de gran esplendor. Por ella habían desfilado numerosos hombres ilustres y había sido residencia habitual del emperador Carlos V, y por lo tanto, asiento de la corte hasta que Felipe II trasladó la capitalidad a Madrid. La ciudad celebraba continuamente fiestas religiosas o profanas en honor de los reyes, y la aristocracia mantenía abiertos sus palacios, residiendo aquí gran parte del año. En 1601, Valladolid recibe al rey Felipe III y a su valido, el duque de Lerma. La ciudad se convierte así en capital política y administrativa bajo el recién estrenado gobierno de Felipe III. Gobierno que, a diferencia de los precedentes, se caracteriza por la paz y la falta de ambición del monarca. No obstante, es precisamente la paz la que posibilitaría el desarrollo de lo que posteriormente se conoce como Siglo de Oro, época en la que España mantuvo un papel predominante en el mundo, ya se tratara de política, armas, diplomacia, economía, religión, las artes o las letras. Cervantes representa la avanzadilla de la formidable generación de los grandes literatos del Siglo de Oro, la de Lope de Vega, Góngora y Quevedo, al mismo tiempo herederos de la generación nacida en torno al movimiento de las comunidades y de las inquietudes contrarreformistas de Fray Luis de León o Teresa de Jesús. El escritor, al instalarse en Valladolid, contaba 57 años y buscaba solucionar su negocio literario más importante, la edición de su novela El Quijote. En esta ciudad pudo redactar el prólogo, las poesías preliminares y la solicitud del privilegio real para imprimirla.
Tal y como se desprende de las averiguaciones por el asesinato del caballero don Gaspar de Ezpeleta, Miguel de Cervantes vivió en una de las casas a las que el herido se dirigió pidiendo auxilio. Dicha casa fue oficialmente reconocida como el número 14 de la calle del Rastro. Cervantes residía junto con sus 2 hermanas, su hija, su esposa, su sobrina y una sirvienta en el primer piso. Las limitadas dimensiones de la vivienda y el número de individuos que componían la familia obliga a pensar en cierto hacinamiento o en una forma de vida basada en la diaria improvisación de montar y desmontar la casa durante la noche. La casa del siglo XVI es la casa de la alcoba, el aposento, el sillón frailero y el estrado. En pisos pequeños como este, acaso se utilizaron braseros o anafres para cocinar, siendo la cocina actual una recreación más propia de las grandes casas de la época. Tampoco la literatura ni la pintura de la época representan comedores tal como hoy se entienden, pero sí escenas de comedor y gracias a la pintura de bodegones conocemos mesas. De hecho, no siempre se comía en familia y era corriente usar el mismo aposento en que se dormía. El resultado de algunas de estas investigaciones se plasmó en la recreación de la vivienda vallisoletana de Cervantes que acometió el patronato de las fundaciones Vega Inclán en 1948. La existencia de documentos familiares como la carta de dote y el testamento de su esposa, doña Catalina de Salazar, permitió aproximarse aún más a la realidad de la época. Con todo ello, lo que hoy se percibe sobrepasa el relativo bienestar del que disfrutaría la familia del escritor. Así, por ejemplo, se han ocupado espacios que en la época cervantina formaban parte de las viviendas contiguas, como el estrado, el estudio o la alcoba. En el año 1606, Miguel de Cervantes abandonó Valladolid para instalarse en Madrid, lugar donde permanecería los últimos 10 años de su vida. Allí culminó su producción literaria y pudo saborear relativamente el éxito de su fama. La casa madrileña en la que murió Cervantes fue derribada en 1833 y más recientemente, en 1956, la que en Alcalá de Henares le vio nacer. Su vivienda vallisoletana fue identificada en 1866, dedicándose 6 años más tarde a una finalidad cultural, el Ateneo Literario fundado por don Mariano Pérez Mínguez, que debido a la escasez de recursos apenas tuvo 6 meses de vida. A comienzos del siglo XX, el rey Alfonso XIII adquirió la casa número 14, identificada como la que habitó Cervantes, reservándose Archer Huntington, presidente de la Sociedad Hispánica de Nueva York, la adquisición de las 2 colindantes. Por su parte, el Ayuntamiento de Valladolid cedió al Estado el uso del espacio delantero a la casa. Concluidos todos los trabajos de reforma, Alfonso XIII donó su casa al Estado en 1915. Y siguiendo su ejemplo, Huntington entregó 3 años más tarde al gobierno español la propiedad de las otras 2 viviendas colindantes. Al fallecer en 1942 el marqués de la Vega Inclán, legó al Estado la 4ª casa de este conjunto que previamente había alquilado para evitar su posible desaparición, y en ella se estableció la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción. La casa museo, integrada por 3 de las viviendas, se inauguró el 23 de abril de 1948. Arquitectónicamente, todas ellas presentan características y distribución similar, tanto en planta, estrecha y alargada, como en alzado. En el año 2005, el Ministerio de Cultura, con motivo de la conmemoración del 4º centenario de la publicación del Quijote, realizó una importante renovación de las instalaciones del museo. La misión original del museo como difusor e impulsor de la cultura permanece viva y se canaliza a través de la celebración de las Mañanas de la Biblioteca, en las que se ofrecen veladas literarias puntualmente cada domingo. Gracias al interés y al esfuerzo de muchas personas, se evitó la ruina y desaparición de este recuerdo cervantino, para que, en palabras de Alfonso XIII, sea también honra y gala de la capital castellana.